su gracia, riqueza sin fin. A casas y tierras prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don,
eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor, de eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor, de eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. Delante de tu rostro, ¿qué más podría hacer? Volver a ser cual barro y ante tu gloria temer. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. Delante de tu rostro, ¿qué más podría hacer? Volver a ser cual barro y ante tu gloria temer. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor, de eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. Aunque ande por el mar y tenga mucho que temer, mi barca está segura aunque durmiendo adentro estés. La tempestad vendrá, pero no ahogará mi fe. Cuando más débil soy, aún más fuerte cantaré. Que todo lo que ocurre bajo el sol lo puedes ver, y toda mi ansiedad desaparece ante tus pies. Yo puedo descansar porque cuidas de mi ser. Despierto y puedo ver que te quedaste otra vez. Si el mundo está en tus manos, ya no temeré, ya no temeré. Y en ti confiaré. Si aún cuidas de las aves, yo confiaré, en ti confiaré. Y hoy te proclamarán aquellos que han caído y hoy de pie están. Los que tenían miedo y hoy son fuertes. Los que aún sin verte te encontraron y los llevaste de la mano hasta
yo confiaré, en ti confiaré. Aunque ande por el mar y tenga mucho que temer, mi barca está segura, aunque durmiendo adentro estés. Yo puedo descansar porque cuidas de mi ser. Despierto y puedo ver que te quedaste otra vez.
riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en
Una noticia importante para los adventistas del séptimo día. El día de ayer, 5 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una proclamación que designa mayo del 2026 como el mes de la herencia judía estadounidense, destacando algunas contribuciones de los judíos estadounidenses a lo largo de la historia de ese país. A consecuencia de eso, el presidente Trump declara el Shabbat nacional para conmemorar los 250 años de independencia. Aquí vemos también otras noticias. Trump pide a los judíos estadounidenses que observen un Shabbat nacional. El llamamiento del presidente a un Shabbat nacional celebra nuestra religión y nos hace replantearnos nuestra labor de convertirnos en una luz para las naciones, declaró el rabino Stephen Burke. Entonces podemos ver claramente una relación entre el presidente Trump y la declaratoria de este Shabbat que se va a realizar desde el 15, ¿no? Desde la noche del 15 de mayo hasta el anochecer del 16 de mayo, obviamente inspirado en lo que dice la Biblia de puesta a puesta de sol. El propósito de este evento simplemente es buscar que personas de todas las comunidades se sumen a un tiempo de pausa, un tiempo de reflexión y sobre todo de gratitud. Entonces el presidente Donald Trump ha reavivado esta discusión, ¿no? Según algunos sectores, Trump habría planteado la idea de establecer un Shabbat nacional, lo que implicaría reconocer oficialmente el sábado como día de descanso durante ese mes. Entonces, esta propuesta, aunque todavía no está formalizada, ha sido interpretada por algunos como un gesto hacia comunidades religiosas que observan el sábado, mientras que otros la consideran un movimiento que implica, ¿no? Temas políticos y culturales más amplios. Es en este contexto, queridos hermanos, en las cuales a los adventistas que miramos profecías nos dejan poco confundidos. Por un lado, instituciones que quieren promover el día domingo. Por otro lado, vemos la simpatía de Trump y el Shabbat. ¿Cómo terminará esta historia? Solamente Dios sabe. Si
mucho a favor del sábado, pero en realidad tendríamos que verlo como un paso más, como la gota que derramaría el vaso para que las personas decidan ante una ley.
¿Me puedes repetir la pregunta? Escuché. ¿Puede una iniciativa religiosa nacional traer beneficios a la sociedad? Eso sería depende, porque nosotros tenemos o sea, nosotros solo guardamos de Estado solo porque nosotros somos fieles, ¿verdad? Y obedecer la ley o sea, sería como decir, estamos obedeciendo al presidente, mejor dicho, estamos obedeciendo una ley que él está poniendo. Y está quitando, o sea, puede que termine algunas personas odiando el sábado por eso, a veces. Y a veces como esto como unos festejan, aguardan el domingo, nosotros guardamos el sábado. Es como decir, como está diciendo Ariel. No, estoy nervioso. Bueno, ya. Eso creo yo. ¿Algún hermano quiere opinar de la pregunta? La pregunta era ¿cuál, John? ¿Puede una iniciativa religiosa nacional traer beneficios a la sociedad? ¿Cuáles beneficios? Bueno, yo creo que nosotros como adventistas debemos de estar apercibidos. Sabemos que la parte política con la religiosa, al menos en los últimos tiempos, no puede estar unida. Pueden haber las buenas intenciones, pero pueden ser solo esas buenas intenciones porque de pronto solamente sean réditos políticos que buscan, que anhelan, pero no es la verdad. La verdad está en su palabra y quien aparentemente la quiera predicar o la quiera guardar, nosotros tenemos que estar apercibidos. Muchas veces hemos escuchado, no, es que este político es cristiano, este presidente es temeroso a Dios, tiene una religión, teme a Dios, y muchas veces somos adeptos a esas personas. Y aún más si tú dices que dicten leyes que van a beneficiar, por ejemplo, digamos que como el Trump del Shabbat, pero solamente es por cuestiones políticas, réditos que ellos quieren, que necesitan. Nosotros estamos en otra onda, digamos, en la onda de Cristo, en su verdad, en su palabra. Y estamos claritos que en los últimos tiempos se van a dar todas estas buenas intenciones, entre comillas, y nosotros debemos estar firmes y conocedores de la palabra del Señor. Solamente decir que, por ejemplo, en la era de la Reforma, cuando, digamos, toda la Iglesia Católica dominaba junto con los reyes, y la Iglesia Católica apuntaba quién iba a ser rey, y nadie podía ser rey a menos de que la Iglesia Católica lo diga, ¿verdad? Especialmente en Europa, la cosa estaba muy fea. Pero cuando empezó la Reforma, en los países del norte de Europa, estoy hablando de Suiza, entonces, o más o menos al centro, ¿no? Pero estoy hablando de Suiza, cuando llegó la Reforma ahí, se convirtió en un movimiento nacional que ayudó para que la sociedad cambiara su manera de pensar y para que la sociedad fuera más libre, ¿ya? Ya no estaban vinculadas entonces a imágenes y cosas que solamente limitaban su capacidad y su conocimiento, y Suiza desde entonces llegó a ser tremenda Suiza, ¿no? O sea, increíble allá, eso sí es primer mundo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Luego entonces de las iglesias de Calvino se juntaban, habían comités, ¿no? Que así se gobierna ese país. Ese país no tiene presidente, sino que tiene como 7 representantes, y para los eventos internacionales dicen, ya tú vas a ser el presidente ahora, ¿no? Y así mismo se gobernaba la iglesia, de ahí nació eso. Y la iglesia tenía ese comité de 7 personas, y esas personas decían, a ver, ¿quién no vino a la iglesia hoy? ¿Por qué no vino? Ya, entonces multa, ¿ya? Y entonces empezaron a forzar la cosa. Después de eso, escapando de algunas cosas, llegaron los peregrinos de Estados Unidos bajo 2 principios, ¿verdad? El republicanismo y el protestantismo, y entonces ahí nosotros vemos que esa iniciativa de gobierno sí permitió que haya una libertad y que la sociedad sea libre.
Lamentablemente nosotros vemos que eso ha cambiado ya ahora en el tiempo y para que se cumpla la profecía eso tiene que asimismo ser destruido. Pero sí hay principios que un gobierno puede tomar especialmente para permitir libertad de culto. Sin embargo, ya vemos que eso cada día es, ya no va, ¿no? Se va rompiendo. Gracias. Concuerdo con lo que acaban de decir mis hermanos, pero yo me fui por otro lado, viéndolo desde otro contexto. La pregunta fue muy general y decía que si alguna iniciativa religiosa puede llegar a traer un beneficio a la sociedad, ¿verdad? Entonces yo lo tomé por el otro lado, en el sentido de que, ¿qué tal si esta iniciativa es una iniciativa que promueve la Iglesia Adventista? ¿A qué voy? Por ejemplo, nosotros somos conocidos por el pueblo de la salud, el pueblo que promueve la reforma pro salud. Y en Montemorelos, en el 2012 más o menos, empezó una iniciativa sobre Quiero Vivir Sano. Y fue una iniciativa que llegó a la municipalidad. Fue una iniciativa por parte de la universidad y de la Iglesia Adventista que llegó a la municipalidad y decretaron en este municipio el de practicar los 8 remedios naturales y hicieron actividades que motivaban a hacer aeróbicos, a hacer ejercicio, a hacer muchas cosas que promovían este estilo de vida. Y se convirtió en una política pública. En Colombia también, en un municipio cerca de donde yo vengo, igual, el alcalde del municipio era adventista. Y este alcalde, por decreto, hizo que todos los negocios cerraran el día sábado. Entonces, fueron iniciativas religiosas de la Iglesia Adventista que trajeron cierto beneficio a la localidad a donde se decretaron estas iniciativas. Entonces, en el contexto en el que lo estoy diciendo, sí puede una iniciativa religiosa traer un beneficio a la sociedad, solamente en este contexto, ¿no? Gracias. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué riesgos podrían existir cuando el Estado se involucra en asuntos religiosos? Bueno, yo creo que el riesgo principal sería tomarla en contra de los que guardan el sábado. ¿Por qué? Porque algunos negocios, como ya habían dicho, se abren los sábados y por lo general piensan que el sábado se vende más. Entonces, creo que en ese ámbito sería perjudicial porque se irían contra las demás religiones por decir, bueno, tú estás imponiendo, como nosotros en algún momento pensaríamos que nos están imponiendo un día para guardar. Entonces ellos también creo que pensarían que les están imponiendo a guardar el sábado, como quien diría. Bueno, yo creo que el momento en el que se vulnera la libertad que uno tiene para elegir, ahí creo que empieza el conflicto, porque un gobierno o un gobernante no nos debería imponer el tener un culto un día u otro día o guardar la ley de Dios de cierta manera o de otra. Ni aun Dios nos impone cómo nosotros deberíamos guardar o nos obliga a guardar los mandamientos. No deberíamos esperar eso desde un estamento gubernamental, porque el momento en el que ya se imponen leyes o se imponen como algo obligatorio, ya deja de existir la libertad que tenemos nosotros para decidir la manera en que nosotros creemos, la manera en la que nosotros adoramos a Dios. Amén.
La pregunta es, ¿qué riesgos podrían existir cuando el Estado se involucra en asuntos religiosos? Nunca ha sido bueno, como se mencionó anteriormente, que el Estado y la religión se mezclen. El Estado tiene su infraestructura, todo su aparataje estatal para presionar a las personas que no están de acuerdo con lo que se genera las leyes del Estado. Hemos visto ya grandes ejemplos en la Edad Media, cómo desde el Estado, si es que las personas que no están de acuerdo, pues son causa de persecución y bueno, toda la historia que ya sabemos, eso es las consecuencias que nosotros podríamos llegar a tener. Muerte, persecución, cárcel, entonces la vulneración de los derechos humanos. Y por eso cuán importante que es la libertad de conciencia, la libertad de elección, como se mencionó. Entonces ningún Estado, nadie que esté arriba de la cabeza del Estado puede obligar a nadie a seguir de tal o cual situación. Como estaban viendo el tema de Trump, ¿no es cierto? Eso, y bien lo decía nuestra hermana Maribel, puede ser algo tan como un espejismo nada más para ganar adeptos, pero pues sus cosas perversas las vienen acarreando desde muy atrás. Entonces es fatal, ¿no? el hecho de la unión del Estado y la religión. Entonces eso principalmente sería mi opinión, ¿no? ¿Listo? La siguiente pregunta es, ¿qué importancia tiene la separación entre Iglesia y Estado para la libertad de conciencia? Bueno, refiriéndose a lo que ya hemos estado conversando, ¿no? Y quizás no yéndonos tan atrás en el tiempo, también podemos verlo en la actualidad. En países que tienen, por ejemplo, la religión del Islam como religión en su estado, vemos como los activistas no van solo en contra del gobierno, sino también en contra de la fuerza con la que se aplican las doctrinas del Islam. Por ejemplo, las mujeres que son vulneradas, que son maltratadas debido a esta religión. Entonces, cuando el Estado, como ya hemos mencionado todos y como todos conocemos, adopta una religión como suya, ya sea que nos favorezca, como comentábamos, o no nos favorezca, sigue siendo algo completamente diferente a lo que Dios hizo. Porque Dios desde el inicio, desde la creación, nos dio la libertad para escoger. Si queríamos escogerlo a Él para servirle y para obedecerle y para estar en comunión con Él, o simplemente no escogerlo y abstenernos a las consecuencias, ¿no? Entonces, obviamente, la fusión entre el Estado y alguna religión, sea cual sea, incluso sea la adventista, vulnera el derecho de las personas, derecho tanto legal como derecho que Dios mismo nos dio de poder escogerlo por amor a Él y no por miedo a alguna ley. Y tenemos que acordarnos también de la palabra de Jesús que dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sí, hermanos. Lo que pidas el gobierno, no César, los impuestos, todo eso, ¿no? Pero dice la hermana Huay que si el gobierno o el Estado estuviera en contra de la ley de Dios, nosotros deberíamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Si eso dijo el apóstol Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Para ser salvos. Porque si obedecemos, bueno, si es que viene en estos tiempos la ley dominical, si obedecemos al Estado en vez de a Dios, no nos vamos a salvar. Por eso dice la hermana Juárez, cuando venga esa ley dominical, dice que nosotros debemos proponernos no adorar al anticristo en el domingo, sino seguir fieles hasta la muerte. Amén. Yo voy, hermano Osvaldo. Solamente quería comentar que, a ver, ¿qué es esto de la bestia, no? O sea, la bestia es de esta unión que nosotros vemos, que es una unión entre el poder político y el poder religioso. No solamente en el romanismo católico, sino también, por ejemplo, los anglicanos, luego que se separaron,
del romanismo también ejecutaban el poder político y el poder religioso, y eso en una misma cosa logró que se vuelva a lo mismo, ¿no? Porque quien está controlando todo esto detrás es el dragón. Pero pensemos en algo. ¿Quién es el rey del universo? Dios, ¿verdad? Cristo. ¿Y quién es el sacerdote, sumo sacerdote por perfección, según Hebreos? Pero entonces notemos esto, que Él es rey y es sacerdote. Él es poder político y poder religioso, Él, solo Él. En la Nueva Jerusalén no hay templo porque es templo. O sea, es un palacio real, un trono que también es un templo. ¿Por qué? Porque Él es el único capaz de tener real balance y control en lo que es el poder político y el poder religioso. Él se reserva ese derecho porque Él es el soberano. Todo aquel ser creado, incluyendo ángeles, que quieran tener estos dos poderes, entonces lo están haciendo mal. Él dejó dos vertientes. Dejó a los reyes y dejó a los sacerdotes. El rey no podía ofrecer holocaustos, ni tampoco el sacerdote gobernar a la nación. Él siempre dejó estos dos poderes para que sean un contrapeso. Pero el problema está cuando los seres humanos tomamos de los dos para tratar de dominar las voluntades humanas. Él es el único que puede tener el poder político y religioso. Y amén, gracias a Dios por eso. Bueno, hermanos, bien a lo que estamos hablando, bien es cierto, nosotros estudiamos un manual de vida que es las Sagradas Escrituras, donde están escritos de que vendrán falsos profetas y ocuparán también tratando de usurpar el nombre de Dios. Entonces, para nosotros estar libres de todo esto de las uniones en la Biblia también dice que habrá la unión por la religiosa y la política. Entonces, pero siempre van a ser algo para los beneficios solo personales y también para manipular a la humanidad. En lo cual a nosotros siempre la palabra de Dios pues nos tiene dicho que solo tenemos un gobernante, que es nuestro Dios Padre soberano. Y es lo que tenemos que tener en mente nosotros, estar precavidos a estos falsos anticristos y a las promesas de hombre que no son cumplidas, sino solo a las promesas basadas que están en las Sagradas Escrituras. Amén. Listo, mis queridos hermanos. Y para ir finalizando, la última pregunta es, ¿de qué manera podemos defender nuestras creencias respetando la libertad religiosa de otras personas? Otra vez, por favor. ¿De qué manera podemos defender nuestras creencias respetando la libertad religiosa de otras personas? Bueno, creo que no, al momento en el que nosotros imponemos a alguien más el creer igual que nosotros, estamos vulnerando la libertad que tiene esa persona de creer. Si ni siquiera Dios nos obliga a nosotros a creer, ¿cómo podríamos nosotros obligar a que otras personas crean como nosotros creemos, hagan como nosotros hacemos? Lo más que podemos hacer es disuadir a alguien para que vea la verdad, pero no obligar a que esa persona haga lo que nosotros hacemos. En ese momento es cuando ya estamos vulnerando los derechos de la otra persona. Disculpe, ¿cuál era la pregunta, hermano? Claro, la pregunta es, ¿de qué manera podemos defender nuestras creencias respetando la libertad religiosa de otras personas? El apóstol Pablo y también en las escrituras dice que con mansedumbre y solo Dios nos da esa mansedumbre para predicar el evangelio. Yo cuando predico, yo no les digo, les obligo a obedecer lo que está escrito, solo el Señor dijo que id y predicad el evangelio, ¿no?
a toda criatura. A todos hay que predicar el Evangelio. Y yo les digo, ¿no?, que estudien la Biblia, y ahora como iglesia adventista, hermanos, nos toca predicar Apocalipsis 14:6, el mensaje de los 3 ángeles. Y ahí ya no podemos obligar a nadie, ¿no?, aceptar la ley de Dios o la marca de la bestia, pero es un mensaje terrible aquí, hermanos, que tenemos que predicar, ¿no? Es un mensaje fuerte para todas las religiones, para todo el mundo. Es el mensaje de los 3 ángeles, todos hemos escuchado, ¿no?, la amonestación tremenda que se va a dar a nivel mundial por la iglesia adventista, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo podemos respetar la libertad religiosa? O sea, Dios nos ha dado el poder a la iglesia adventista para predicar este mensaje, y el que acepte ya es personal, ¿no? Gracias, hermano. Amén. Tal vez alguien más. Bueno, en mi parte no es como que hablo en la parte de defender, sino que yo tengo una amiga por la cual es así como que muy religiosa en otro tipo de temas de religión. Y entonces cuando a veces me junto con ella y topamos estos temas, es como que llegamos a un acuerdo en temas que concluimos, y de ahí compartimos las ideas que creemos en cada religión y aparte. Y entonces, ajá. Amén. Debemos tomar en cuenta algo muy importante. El Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Él no vino a imponer a nadie, ¿no es cierto? Él se hizo amigo. Y nos da el Señor Jesús en los evangelios cómo ir con la palabra del Señor a cada una de las personas. Las pautas que el Señor Jesús lo hizo, primero con la amistad, luego dándoles de comer, todas esas cosas, curando a los enfermos, y también en la vida espiritual que llevaba él. Totalmente, primero Dios, primero su Padre, ¿ya? Si nosotros hacemos lo que el Señor Jesús dice, va a ser muy distinto. Pero si nosotros vamos con nuestra voluntad, no con la voluntad de Dios, los adventistas van a quedar mal, van a quedar a un lado. Entonces, el único que convence es Dios. El único que va a dirigir a aquella persona que vamos a ir es el Espíritu Santo, no nosotros. No tenemos poder para eso, sino solo la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí podemos convencer a alguien, de lo contrario no lo podemos hacer. Bueno, esto de respetar también las religiones es así, cuando uno no tiene un vínculo emocional, amoroso, de familiar. Pero cuando dentro del hogar hay estas diferencias, sí se necesita mucha oración, se necesita mucha humildad y que Dios esté presente. Porque el estar en yugo desigual, porque sería yugo desigual cuando tienen otro tipo de pensamientos, ¿verdad? Entre los dos, entre parejas especialmente, y aquí que hay jóvenes que están empezando y que posiblemente pongan los ojos afuera. Acordémonos, mis hermanos, sí se respeta cuando no hay este lazo sentimental, pero cuando en el hogar sí lo hay yugo desiguales, todo es cuesta arriba. Entonces ustedes como jóvenes busquen siempre mantener los mismos pensamientos, las mismas ideas, los mismos principios, esa misma verdad, para que su hogar vaya hacia adelante y sea mucho más fácil seguir, ¿no? Amén. Quisiera yo añadir una última cosita. No tenemos, hermanos, que, no digo que nosotros lo hagamos, no, pero no tenemos que confundir el respeto con simplemente evitar tocar ese tema, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer que hay una urgencia real en nosotros como adventistas predicar el Evangelio.
Entonces, quizás no es solo evitar tocar esos temas, ya sea igual en lo político o en lo religioso. No es necesario hacer eso para poder respetar. Podemos compartir la verdad y buscar que la persona acepte la verdad, porque ese es nuestro fin. Nuestro fin aquí es llevar la mayor cantidad de personas que Dios nos puso en nuestro camino hacia sus pies. Entonces, no olvidemos esa urgencia, hermanos, porque estamos viendo que estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos finales, tiempos peligrosos, como leímos al inicio, que va a ser muy difícil en el futuro querer hablar tan tranquilamente. Ahí sí es cuando tendremos que quizás tener mucha más diligencia al hablar. Pero en este momento que tenemos esta apertura, tenemos que mostrar esta urgencia, esta rapidez para poder compartir la palabra. No estar dormidos, como sabemos que le ocurre a la iglesia de la Odisea, estar tibios, no reconocer que nuestra verdad fue dada por el mismo Dios. Y esta verdad es la que tenemos que compartir. Imagínense, hermano, disculparán, hermanos, que en el tiempo final que estamos viviendo debemos predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y cuando muchos se pierdan, imagínense, hermanos, dice la hermana Juárez que muchos vecinos nos van a decir: usted no me dijo. Y el vecinito seguía su propia religión, hermanos. Yo creo que ahorita ya no podemos respetar la libertad religiosa, sino predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y el último mensaje dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también, beberá de la ira de Dios, hermanos. El tercer mensaje es una amonestación terrible cuando venga la ley dominical, hermanos, que si alguno adora en el falso día de reposo, que es el domingo, se perderá, hermanos. Recibirá las 7 plagas y la condenación. Imagínense en el día del juicio: por usted me perdí. Por eso hay que predicar directo el evangelio con amor y paciencia, lo que dijo la hermana Maribel. Que Dios les bendiga, hermanos. Disculpen.